Alberto Garzón, ministro de Consumo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por estar esta tarde con nosotros en Hora 25. ¿Considera que se ha equivocado en algo, ministro? No, la verdad es que estamos muy contentos con la línea de trabajo que estamos realizando. Estamos ampliamente convencidos de lo que estamos haciendo, que no es otra cosa que desarrollar las competencias que tenemos en el Ministerio, que están alineadas con las estrategias europeas, la estrategia del Pacto Verde Europeo y la estrategia, naturalmente, de hacer sostenible un modelo de producción y consumo que es conocido por todo el mundo, que tiene ahora un nivel de insostenibilidad elevadísimo y que enfrentamos una crisis ecosocial que tiene varias dimensiones: pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación, y que algunas de sus expresiones más claras, como pueden ser el impacto que tienen las macrogranjas, pues tienen que ser abordadas desde las políticas públicas. Por lo tanto, esta es una línea de trabajo que llevamos haciendo mucho tiempo en el Ministerio de Consumo, dentro de nuestras competencias, y así va a seguir siendo. ¿A qué atribuye entonces la polémica generada por sus palabras? Bueno, en origen lo que tenemos es un bulo, es decir, lo que tenemos es una empresa, en primer lugar, vinculada al lobby de las grandes empresas cárnicas, que distribuye esta información a todo el tejido de las grandes empresas cárnicas, manipulando directamente información aparecida en esa entrevista de The Guardian, publicada bastantes días anteriores, para generar eso, pues lo que hoy en día estamos tan acostumbrados, desgraciadamente, en política, que es esta idea de lanzar un bulo, difundirlo y tratar de deteriorar la imagen del adversario. Esto se hizo una bola, se sumó gente que se opone a este gobierno, o que se opone por lo menos a una parte del gobierno, y que todos ellos antepusieron, sin lugar a dudas, los intereses partidistas por encima de una búsqueda de la veracidad, primero sobre mis palabras y segundo sobre el problema más importante, que es lo sustantivo, que es efectivamente el impacto que tiene un tipo de ganadería, que es el de la ganadería intensiva, industrial, o las llamadas macrogranjas, que además es la principal culpable del deterioro de la otra ganadería, que es la que tenemos que promover, proteger, que es la ganadería extensiva, social o familiar. Ministro, pero un ministro del Gobierno de España puede decir lo mismo en España que fuera de España. ¿Puede plantear en la prensa internacional las mismas críticas a determinadas actividades que plantearía en una entrevista aquí, en los medios nacionales, aquí mismo, por ejemplo, en la cadena SER? Supongo que hay diferentes ámbitos, pero desde luego nosotros lo que hacemos es una política que aspira a traducir en políticas públicas la evidencia científica, y la evidencia científica, por definición, es universal. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ser capaces de explicárselo a cualquier persona, porque nuestras decisiones están fundamentadas en datos, están fundamentadas en evidencia empírica, en trabajos de investigación, de científicos, de determinados actores de la investigación, y eso es lo que nosotros hemos hecho. Y al final, cuando a mí me invitan a hacer esa entrevista, es porque existe un interés en el Reino Unido por conocer precisamente las líneas de trabajo del Ministerio, por conocer cómo lo estamos llevando a cabo, porque son líneas que en algunos casos son vanguardia, y en otros lo que hacemos es replicar hasta cierto punto elementos que ya llevan muchos años insertos en las políticas públicas de Alemania, Francia o el propio Reino Unido. ¿Usted volvería a repetir hoy en un diario extranjero de uno de los países a los que exportamos carne, que hay parte de la carne que se exporta desde España que es de peor calidad porque se producen macrogranjas y que proviene de animales maltratados? ¿Esto usted lo volvería a repetir hoy? Yo creo que lo que dije, tal y cual lo dije, es impecable, y permítanme la falta de humildad en este sentido, porque no se refiere a lo que yo he dicho, porque yo no innovo nada. Yo lo que hago es traducir a un espacio político lo que se ha planteado por otros ámbitos, que en este caso tienen una raíz científica. De hecho, el tema de las macrogranjas, de la ganadería industrial o intensiva, es un tema que preocupa a la Comisión Europea. La ganadería industrial, a diferencia de la extensiva, la extensiva la conocemos todos los oyentes que estén ahora mismo escuchando nuestras palabras lo sabrán reconocer cuando han ido de viaje, por ejemplo, a Asturias, a Castilla y León, a Andalucía, a Extremadura. Habrán visto pues al ganado pastar, al ganado hacer una función además de protección frente a los incendios. Es una ganadería que arraiga población al territorio, crea puestos de trabajo. Ese tipo de
ganadería es la que es sostenible ecológicamente y es deseable que se promueva. El problema viene con el otro tipo de ganadería ante la que alerta incluso la propia Comisión Europea, que son procesos que intentan una producción masiva, rápida y al menor costo posible. Por lo tanto, se utilizan una excesiva cantidad de fertilizantes químicos, se producen también una contaminación del suelo, del agua, que lleva a unos problemas muy importantes, tanto laborales por la falta de creación de empleo, porque desplazan a la ganadería tradicional, como decía antes, y sobre todo, insisto, por el impacto ecológico que tiene. Contaminación de suelo, decía antes, contaminación de agua, emisión de gases de efecto invernadero. Y, por ejemplo, la Comisión Europea abrió un expediente, que lo seguimos teniendo abierto como gobierno, como sociedad española, porque fue en el 2018, un expediente por excesivo niveles de contaminación de nitratos, precisamente vehiculadas a través de la ganadería industrial. Por lo tanto, estamos ante un problema que no es solo español, es un problema internacional, pero nosotros somos el gobierno de España y tenemos que actuar en consecuencia. Ministro, ¿pero usted descarta que sus palabras puedan repercutir de alguna manera en la compra de carne que España exporta al exterior, que es el temor que plantean quienes critican sus palabras? El hecho de que mañana un británico, que le ha leído usted en The Guardian, diciendo que parte de la carne que se exporta de España es de peor calidad y que se consigue a través del maltrato animal, vaya al supermercado ese británico y diga, joder, carne de España, pues yo no sé si esta es de macrogranjas o de expansión o de qué es, y no la compro. ¿Usted no tiene este temor, que sus palabras puedan generar eso? No tengo absolutamente ese temor, porque de hecho todos los países se están encontrando en la misma situación y todo el mundo que nos escuche va a saber contemplar, y especialmente los ganaderos dedicados a la cría en extensivo, saben perfectamente que no es lo mismo la calidad de una producción que se hace en extensivo, permitiendo al ganado pastar, permitiendo pasear, permitiendo alimentarse en los terrenos, que por lo tanto requiere más extensión de terreno, que el modelo de macrogranja, que es un modelo en el que en algunos casos, en la mayoría de hecho, desgraciadamente, el animal ni siquiera se puede mover a izquierda o derecha, y que son engordados con fertilizantes químicos, con medicamentos, especialmente hasta el momento del sacrificio. Ese tipo de carne que responde a ese tipo de proceso productivo, digamos, de rapidez y buscando siempre el máximo beneficio, ese no tiene la misma calidad, y eso es independiente del lugar donde se esté produciendo esa carne. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es alinearnos con la ganadería tradicional, la ganadería extensiva, social, familiar, que además de crear puestos de trabajo, es la que arraiga población al territorio. Por esa misma razón... No le pregunto tanto por el fondo, que ya nos ha dejado claro su posición, sino por el foro de esas declaraciones. El gobierno de un país no tiene la responsabilidad de proyectar en positivo todos los mensajes sobre su país cuando hable para la prensa extranjera. Sí, pero lo que tenemos, desde luego, son directrices de la Comisión Europea. Lo que tenemos son una serie de reformas. Es la Comisión Europea la que nos ha pedido. Es decir, cuando la Comisión Europea abre un expediente a España y le dice, tienen ustedes un exceso de cantidades de nitrato por contaminación procedente de la ganadería intensiva, que contamina sus suelos, sus aguas, que están dejando a sus pueblos sin agua en muchos casos, que están en algunas comunidades autónomas, la mitad del suelo está ya contaminado. Cuando la Comisión Europea alerta de eso, lo que está haciendo es poner de relieve una problemática. Los gobiernos no tienen que esconder las problemáticas. Yo creo en la política valiente. La política valiente es reconocer los problemas y, por supuesto, resolverlos. Y en esa dirección es en la que nosotros nos encaminamos en diferentes direcciones. Por ejemplo, desde el Ministerio de Consumo, el año pasado aprobamos un Real Decreto de flexibilización de la venta de este tipo de productos de ganadería extensiva, para facilitar que los ganaderos, las ganaderas de producción extensiva, pues puedan competir en mejores condiciones con macrogranjas, que en muchos casos pues son propietarios de fondos de inversión y que tienen otro objetivo totalmente distinto al que creo que debe perseguir una sociedad. Ministro, cuando usted hizo estas declaraciones, que acaba de decir que fueron impecables, cuando usted hizo estas declaraciones, ¿lo hizo como ministro en nombre del gobierno o expresaba su posición personal? Porque hoy la portavoz del gobierno ha dicho que era una opinión personal, una mera percepción personal de usted. Bueno, es evidente que yo estoy en contra de las macrogranjas como lo está mucha gente, pero mis declaraciones son como ministro de Consumo, por supuesto que sí. No podría ser de otra manera, tratándose de una materia que es competencia también del Ministerio de Consumo. Eso no quita que no podamos reconocer que estamos en un gobierno de coalición, donde hay diferentes actores y donde puede haber diferencias, como se han expresado en otras materias, pero nosotros lo tenemos muy claro y además es congruente, decía antes, con la
la política europea, pero también con la política que están llevando a cabo determinadas comunidades autónomas. Por eso creo que al final hay un elemento significativo. Han salido presidentes de comunidades autónomas a criticarme, utilizando el bulo, anteponiendo ese interés partidista, a pesar de que en sus comunidades autónomas se están haciendo normas muy buenas. Por ejemplo, Castilla-La Mancha ha aprobado una moratoria a las macrogranjas, precisamente porque ha detectado que hay un problema. Y esto también ha sido conocido a nivel internacional. Una moratoria a las macrogranjas, porque está dentro de sus competencias, ha hecho Castilla-La Mancha. ¿Cómo se entiende entonces que un presidente de esa comunidad autónoma ataque a un ministro que ha dicho exactamente lo mismo que hace la comunidad autónoma? Pues solo se puede entender por interés partidista. Y que el ala socialista del gobierno, los ministros con los que usted gobierna, hayan evitado hoy respaldarle, ¿usted cómo lo interpreta? Bueno, yo en esto lo normalizo mucho. Estamos en un gobierno de coalición, somos varios partidos políticos, está el Partido Socialista, está Podemos, está Izquierda Unida. Tenemos un acuerdo programático para completar la legislatura, creo que lo estamos haciendo muy bien, estamos cumpliendo, pero eso no significa que tengamos homogeneidad, porque si no, seríamos el mismo partido. Tenemos diferencias y esas se pueden expresar, pero en este caso yo creo que lo que ha habido es un bulo malintencionado por parte de la derecha y que al final pues también se ha sido utilizado por otros actores que a lo mejor no están cómodos con este gobierno de coalición. No me refiero dentro del gobierno, sino fuera del gobierno, que nos han criticado. Y no le doy mucha importancia, la verdad. Creo que estamos ante un fenómeno normal en un gobierno de coalición en el que pueden existir diferencias y lo importante es cuando sabemos ponernos en común y actuar en consecuencia. ¿Le consta si la Moncloa está molesta con sus palabras o con el efecto generado por sus palabras? No creo le han hecho que llegar además ningún mensaje. No, sí, he hablado con ellos y naturalmente pues existen diferencias de opinión que, como digo, hay que normalizarlas y naturalizarlas dentro de un gobierno de coalición. ¿Con quién ha hablado, ministro? ¿Ha hablado con el presidente? No he hablado con el presidente yo personalmente.